Bienvenidos al reto TruthLink. Hoy, la caída de la humanidad. Toda la raza humana y cada uno de nosotros como individuos vive en la agonía de la caída y sufre sus efectos sobre el sentido moral, las relaciones interpersonales y la percepción. La caída nos aleja de la belleza de nuestro estado original. En el centro neurálgico de la condición caída del ser humano se encuentra profundamente instaurada una distorsión de la percepción. Todos sentimos de forma natural un cierto temor hacia Dios como consecuencia de la primera mentira que fue introducida en la consciencia humana por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Encontramos la historia en Génesis 3, del 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no comáis de ese árbol, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. En primer lugar, vamos a identificar a los protagonistas de la historia. La serpiente de este relato no es otro que Satanás, el ángel caído que analizamos en nuestro último estudio. Apocalipsis lo deja muy claro. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Satanás se acercó al ser humano con la intención de engañarle. Por eso se le describe como astuto. El objetivo de su engaño es la mente humana, y su objeto es el carácter de Dios. Lo primero que hace es insinuar que Dios es restrictivo. ¿Es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? La realidad es que Dios no había dicho tal cosa. Lo que sí hizo fue colocar al ser humano en un marco de gran libertad en el que impuso una pequeña restricción. La razón de ser de esta restricción era proteger a la raza humana de unas consecuencias perjudiciales. Satanás apareció en escena y sutilmente reformuló la palabra de Dios con el fin de transmitir la idea de que el ser humano vivía bajo un sistema totalmente restrictivo, con lo cual no tenía verdadera libertad. En segundo lugar, Satanás dijo que Dios era un mentiroso en quien no se podía confiar. No es cierto, no vais a morir. Dios dice que moriréis, pero no es cierto. En tercer lugar, y aquí nos encontramos con el meollo de la cuestión, Satanás pintó a Dios como un ser que solo está interesado en sí mismo y que lo que pretende es tener el monopolio de un estado superior al que podría acceder el ser humano si Dios no se lo quedara para sí. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La cuestión fundamental es esta. El problema del pecado empezó con el engaño sobre el tipo de persona que es Dios. En esencia, Satanás negó que Dios es amor y representó a Dios como un tirano egoísta, lo que nos lleva a los efectos de la caída sobre las relaciones interpersonales del ser humano. Una vez que la primera mentira se anidó en la mente del ser humano, la relación con Dios se deterioró. La historia del Génesis continúa así. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretecieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Lo primero que observamos es que la relación vertical se rompió. Dios y la humanidad se separaron. Como ahora los seres humanos no creían en la integridad del amor de Dios, dejaron de confiar en Él y se aventuraron a rebelarse contra Él, motivados por un espíritu de supervivencia. Como consecuencia de esto,
La relación horizontal entre los seres humanos se quebrantó también. Cuando tuvieron la oportunidad de asumir la responsabilidad de lo que habían hecho, su impulso natural fue defenderse echándole la culpa al otro y, en última instancia, a Dios. En cuanto cruzaron esa línea, sintieron una sensación de desnudez o de culpa, porque ahora estaban viviendo en la mentira y su comportamiento iba en contra del propio diseño de su naturaleza, en contra del diseño que dictaba que su relación debía basarse en el amor y la confianza que ahora se habían perdido. Pablo nos explica de una manera muy clara lo que significa el pecado. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. En la Biblia, la palabra gloria hace referencia al esplendor radiante de lo que hace que Dios sea Dios. Es el contenido del carácter de Dios que brilla a través de sus obras. Es la forma de pensar y de sentir de Dios. Cuando Pablo dice que todos hemos pecado y que por tanto estamos privados de la gloria de Dios, lo que está haciendo es indicar que el pecado está en disonancia con la esencia del carácter de Dios, que en la Biblia se define como amor abnegado. Así que el pecado es todo aquello que es contrario al carácter de Dios y que por tanto transgrede la integridad de su amor. Si comparamos los siguientes dos versículos, obtendremos más luz acerca de la naturaleza del pecado. Primera de Juan 3:4 dice: el pecado es transgresión de la ley. Y Romanos 13:10 dice: el amor es el cumplimiento de la ley. La caída de la raza humana llevó una confusión moral. Dios había creado a la humanidad para que viviera en amor, relaciones basadas en la confianza, y la caída hizo que los seres humanos se convirtieran en criaturas contrarias al amor, relaciones rotas. Nos herimos unos a otros, cruzamos los límites morales y tendemos a cumplir nuestros objetivos a costa de otros. En resumen, la caída de la raza humana se tradujo y se traduce en que el egoísmo ha reemplazado al amor como la motivación más profunda de nuestro ser. En cambio, en Jesús podemos ver la verdad acerca de Dios. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. No verdades en general o en lo abstracto, sino la verdad, en singular, acerca del carácter de Dios a diferencia de la mentira, en singular, que Satanás ha propagado acerca de Dios. Dirigiéndose a los líderes religiosos de su época, Jesús subrayó el carácter único de la mentira que ellos creían, en contraste con la verdad que él encarnaba. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, cuyos deseos queréis cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Juan 8:44. Fíjate en la relación que existe entre el engaño, los deseos y la conducta. Creer la mentira de Satanás acerca del carácter de Dios produce deseos antagónicos hacia Dios, lo que a su vez genera actos de rebelión contra Dios. Nuestros pensamientos, creencias, determinan cómo nos sentimos. Esto a su vez determina cómo nos comportamos, y esto refuerza nuestros pensamientos. La caída de la raza humana empezó por creer una mentira acerca de Dios. Como consecuencia de ello, se quebrantó la confianza y se produjo la desconexión emocional de Dios, lo que llevó a una rebelión moral que se evidenció a nivel del comportamiento. De la misma forma que Satanás se acercó a nuestros primeros padres para tentarles con el fin de que dudaran del amor de Dios y dejaran de confiar en él, así también se acercó Jesús. Según el relato de Mateo, el diablo atacó a Jesús por medio de 3 tentaciones. En las primeras 2, Satanás intentó separar a Jesús del Padre, haciéndole dudar sobre su relación. Si eres el Hijo de Dios, estás en un apuro, Jesús, pero si el Padre te ama de verdad, seguro que aliviará tu dolor y te protegerá. Si Jesús hubiese dudado del amor del Padre, habría sucumbido a la tentación y había proclamado su independencia del Padre. Pero su confianza en el amor de Dios se mantuvo firme. En la tercera tentación, Satanás presionó a Jesús para que le adorase y reconociera así que quien tenía el dominio sobre la humanidad era él. Si Jesús hubiese sucumbido, habría abandonado a la raza humana con el fin de exaltarse a sí mismo. Pero su amor por nosotros no titubeó. Jesús siguió las huellas de nuestros primeros padres y redimió sus fallos. En él quedaron completamente restauradas las relaciones humanas.
Jesús experimentó lo mismo que Adán y Eva, y aún así se mantuvo íntegro en sus relaciones tanto en el plano vertical como en el horizontal. Se mantuvo fiel en su amor a Dios y a nosotros. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. El conocer, no de forma intelectual, sino por medio de la experiencia, la verdad de quién es Dios en realidad, nos salvará de los efectos de la caída sobre nuestra percepción, sobre nuestras relaciones y sobre nuestro sentido moral.